un equipo de investigadores, de periodistas de investigación, realizaron una publicación que la denominaron El Gran Reparto, y es que en el Gran Reparto las instituciones públicas como hospitales formaron parte de esos negociados. Marlon, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio, la oportunidad de poder conversar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bien, coménteme, entre los casos de corrupción que ustedes lo señalaron como el gran reparto, ¿qué le puede decir a Loja? ¿Qué le puede decir al país en todo este proceso de recopilación de información que nos hace ver que la administración pública en el Ecuador ha estado podrida? Bueno, sí, la mala noticia es esa. Creo que la mayoría de los ciudadanos han estado también conscientes de lo que ha venido ocurriendo en sus distintas jurisdicciones. Creo que cada provincia puede contar su propia historia. Y nosotros lo que hemos realizado fue un intento de recopilar eh, el sistema que se ha instaurado en el país. En realidad, lo que publicamos el pasado día lunes con, esta, con el título del Gran Reparto fue una especie de deslace de lo que ya veníamos publicando desde hace algunos meses. La primera publicación sobre este asunto ocurrió en el mes de octubre del año pasado, con el primer tema que lo titulamos El hospital desahuciado por la corrupción. Fue la primera publicación que hicimos referente al reparto de los hospitales. Y ahí nos referimos específicamente al caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que queda acá en el sur, en la ciudad de Guayaquil. Y luego de eso, en el mes de diciembre, también en el portal La Historia, publicamos ya con el título sobre el reparto de hospitales, Arroz Verde en la Salud, que fue uno de los temas más grandes que hemos puesto en nuestra web, porque abarcamos en un solo tema las provincias de Manabí. Ahí pusimos el primer mapa de reparto en la provincia de Manabí. También fuimos hasta Santo Domingo de los Áchilas, en donde también hubo nombres de asambleístas mencionados como parte de este sistema de repartirse como botín político la salud. E inclusive también mencionamos un caso que ocurrió en la provincia de Carchi, en la ciudad de Tulcán, en el hospital que existe en esa ciudad, en donde aparecía un familiar directo, un tío de la ministra de gobierno. Eso pasó en diciembre. Ya en el mes de enero, casi febrero de este año, hicimos un capítulo dedicado a la provincia de Los Ríos, el gran reparto, el reparto de los ríos se llamó ese. Y la intención que teníamos era ir desmenuzando provincia por provincia, hacer un recorrido inclusive físico, porque a nosotros nos gusta siempre ir visitando las provincias, haciendo la reportería básica para ir contando las historias. Pero justo pues nos cayó encima ya la pandemia que todos sabemos, la emergencia, y bueno, eso fue como un stop eh, para seguir haciendo la reportería, porque teníamos en mente hacer algunas visitas más de provincias, y Loja estaba incluida en la lista, como estaba incluida también la provincia de Chimborazo, para enterarnos de lo que estaba ocurriendo en cada una de esas jurisdicciones. Más bien esperábamos contar con el apoyo y la ayuda de periodistas locales, así como ustedes, para que sean ustedes los que nos cuenten las experiencias sobre este tema que nos puedan decir, ¿no? Entonces, el desenlace pues, es este gran reparto, como lo hemos bautizado al último capítulo, porque hacemos un recuento de distintas etapas del gobierno y en la crónica del gran reparto. Ahí yo escribo justamente ese tipo de sucesos que se dieron desde inclusive antes de la posesión del presidente Lenín Moreno. Hay varias instancias, no es solo una reunión o un acuerdo, sino que entendemos que de acuerdo a los protagonistas, pues se dieron distintas circunstancias
para granjearse la voluntad política de la Asamblea Nacional. Marlon, toda la crónica del gran reparto que la he revisado, un reportaje muy profundo de todos estos actos de corrupción, en su experiencia y en toda la recopilación de información para este proyecto de investigación periodística, ¿sucede ahora en el momento del gobierno de Lenín Moreno o sucede mucho más atrás desde la época de Rafael Correa? Sucede desde hace muchísimo tiempo en realidad. Y esa pregunta también yo se la hice la semana pasada, que tuve una entrevista con la asambleísta del bloque correísta, Marcela Aguiñaga. Yo hablé con ella y le hice exactamente la misma pregunta y le puse como ejemplo, como casos concretos para sostener esta Sí. el IES se convirtió prácticamente en un botín político de los presidentes del directorio de turno. Y le puse como ejemplo Ramiro González. Ramiro González entró al IES sin partido político Y salió del IES con partido político. Y le puse el ejemplo también del señor Iván Espinel. Claro. Iván Espinel entró al IES en un cargo que no era nacional, sino más bien provincial, local. Entró sin partido político y salió del IES con partido político. Marlon, la señora Verónica Espinosa, ex ministra de Salud, estaba ya armando su movimiento político hasta antes de que salga del cargo, pero ya tenía sus adherentes, sus simpatizantes, su gente que movía a las calles para que le expresen su respaldo. Entonces, ¿desde cuándo es la salud un botín político? Yo creo que desde hace mucho tiempo antes. No empezó en el gobierno de Lenín Moreno. La salud ya fue vista como un objetivo preponderante para los políticos, para adueñarse del sistema de salud y repartirse como bien tuvieran. Ahora, lo preocupante también en toda esta situación, en toda esta trama de corrupción planteada en las diferentes investigaciones del equipo de periodismo de investigación en el cual forma parte Marlon Puertas del portal La Historia S, nos deja también otra lectura, Marlon, y se lo pregunto, es el hecho del discurso, muchas de las veces ante lo que quiere escuchar la ciudadanía, los ecuatorianos, que estamos cansados de la corrupción y sale un líder mesiánico diciendo, como lo decía Espinel, que va a cortarle las manos a los corruptos y resultó que el principal corrupto que está en la cárcel ha sido él. Y así muchos otros más que han utilizado el recurso público para sus intereses personales partidistas, como usted bien lo señala en el análisis, funcionarios que entraron sin partido político y salieron con partido político y salieron aparte de eso con una caudalada fortuna. Entonces, ¿qué hay más de por medio en toda esta situación, Marlo? ¿Hay algún principio ideológico? ¿Hay de pronto el hecho de tratar de decirle a la ciudadanía el mensaje, lo que quiere escuchar ese momento, pero por detrás se está tratando de activar políticamente los diferentes recursos que se necesiten para hacerse del poder, para continuar en el poder? Yo no veo ninguna ideología en eso de repartirse la salud como un botín político. Sencillamente lo que yo detecto es oportunismo, clientelismo y conveniencia particular de cada sector o inclusive del propio gobierno. Al gobierno le conviene tener una mayoría dentro de la asamblea para pasar sus leyes y entonces obviamente necesita contar con el favor de las 2/3 partes o la mayoría simple en determinadas ocasiones para pasar esos votos o para blindar también los procesos de juicio político que se intentan llevar dentro de la Asamblea Nacional. Marlon, perdóneme, perdóneme que le interrumpa. Usted en este punto me trae a la memoria algo cuando habla de blindar precisamente los diferentes juicios políticos. Tenemos un crédito lojano que estuvo en el CAL, la asambleísta Verónica Arias, y se blindó prácticamente con su voto juicios políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, juicio político al cuestionadísimo ministro de Educación Espinosa, cuestionadísimo, usted lo debe de saber por ese informe AMPETRA que hablaba de muchos casos de violación a niños en centros educativos, y así en otros antecedentes más en donde se ha blindado a estos funcionarios. Ahora,
¿Qué reciben a cambio quienes con su voto blindan, aprueban leyes a favor del gobierno? Bueno, esa pregunta es la pregunta del millón y la que podríamos todos los periodistas del país juntarnos para poderla contestar. Por ejemplo, en la provincia de Loja yo he escuchado casos de que los asambleístas reciben a cambio de sus posiciones políticas, reciben cuotas de poder que se traducen en puestos dentro de la administración pública para sus familiares. Y como les digo, son ustedes, los periodistas de cada provincia, los que podrían ayudarnos a realizar ese conteo de familiares por parte de cada uno de los asambleístas. Allá en Loja, pues existen varios asambleístas. He escuchado yo casos del propio asambleísta Rubén Bustamante. Entiendo que su señora esposa es la gobernadora de la provincia y así me han contado que hay varios familiares del asambleísta que están en la función pública. Habría que revisar el caso de la asambleísta Arias y de todos los asambleístas. Ayer yo hablaba con Janine Cruz, le preguntaba también, porque ella presentó una denuncia en Quito para que sean los 137 asambleístas investigados, cada uno por uno. Y le decía también a ella si está dispuesta también a someterse a este escrutinio público, que es un ejercicio necesario de transparencia que deben aplicar cada uno de los asambleístas. ¿Por qué? Porque un puesto público que se le dé a un familiar ya es el pago de un favor. Nosotros también en la historia hemos realizado un minucioso recuento de las cuotas políticas que se están dando en el servicio exterior en Cancillería. Resulta que hay muchos parientes de asambleístas asignados a distintos consulados o embajadas en hermosos países, con sueldos que ya quisiera cualquier ecuatoriano ganárselo, pero ahora que estamos tan azotados por el desempleo y tenemos en el servicio exterior sueldos superiores a 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 dólares mensuales y son parientes de asambleístas, lo hemos mencionado. ¿Cuál es la ventaja o el beneficio, los méritos de estas personas que han sido designadas? Pues el mérito principal es haber sido pariente de un asambleísta que está alineado con el gobierno. Y sencillamente no nos parece justo. Exactamente, ¿no? Claro que justo, que de esto de justo no tiene absolutamente nada, Marlon. Ahora, ¿qué pasa, Marlon, con la investigación en lo que tiene que ver al nivel económico de cada uno de estos asambleístas o funcionarios de gobierno que están siendo observados por este tipo de periodismo de investigación? Por ejemplo, hay autoridades, y yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¿qué alcalde en mi provincia, le hablaré por mi provincia de Loja, qué alcalde en la provincia de Loja después de ser alcalde termina siendo pobre o termina con lo mismo que llegó antes de ser alcalde? Se aparecen con casas de 100,000 dólares, se aparecen con carros de 40,000, los hijos tienen negocios en todo lado, ya se dan la vida que antes no la tenían. Entonces, si sumamos lo que ganan como alcaldes a lo que tienen en bienes, pues no refleja absolutamente nada. Lo mismo pasa con asambleístas, lo mismo pasa con funcionarios públicos. La investigación se está orientando también al nivel económico que hoy se manejan estos funcionarios, a los bienes que adquieren. Mire, por ejemplo, doña Gabriela Rivadeneira pasó a tener su media agüita, pasó a comprar la hacienda de don Caranqui. Entonces, ¿hay de dónde? Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero en realidad lo que demandamos nosotros como periodistas es que las distintas instituciones del Estado cumplan su trabajo. Eso que usted está mencionando es una tarea específica de la Unidad de Análisis Financiero, de la UAFE, que es una oficina que tiene las posibilidades, las competencias y los recursos para realizar investigaciones de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la UAFE? Esa es una pregunta que hay que dirigírsela a esa oficina que creemos nosotros como periodistas y observadores que somos, que no está cumpliendo la labor que debería realizar. Ellos son los que tienen las posibilidades de analizar también caso por caso a cada uno de los funcionarios públicos que han estado en estas funciones que usted menciona, para revisarle sus declaraciones patrimoniales en el momento en que asumen el cargo y en el momento en que lo dejan.
y cotejar, pues, ¿no? Ver las diferencias entre una fecha y la otra para darse cuenta fácilmente si existen o no inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Y esto simplemente como punto de arranque, porque también en las declaraciones patrimoniales se puede poner cualquier cosa y se puede mentir y se puede esconder. Es simplemente para arrancar la investigación que debería, reitero nuevamente, debería llevarla adelante toda la gente, que hay gente experta, preparada, perita en este tipo de cosas, de investigar el verdadero origen de los recursos que cuenta cada una de las personas. Hay situaciones que son insostenibles, que son visibles, hay personas que inclusive ostentan ya sus grandes fortunas a la vista de todos, lo cual resulta realmente ofensivo para la situación económica que estamos padeciendo en este momento. Pero nuevamente, insisto, demando que sea la UAFE, que sea la Fiscalía. La Fiscalía es otra de las instancias que tiene todas las competencias otorgadas por la ley para hacer este tipo de investigaciones. Los periodistas normalmente damos alertas. Los periodistas lanzamos temas que deberían derivar en investigaciones mucho más profundas, pero no somos jueces, no somos el Estado ni somos la autoridad para realizar determinadas acciones que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Así es. Marlon, tengo algunos criterios antes de terminar con esta entrevista. Mi querida Mónica de Román, desde el Cantón Macará, en la frontera sur del país, manifiesta lo siguiente. Marlon, ¿qué esperanza nos queda si las investigaciones periodísticas no solo han dado a la punta del hilo actos ilegales, sino casi todas las estructuras incluidas y finalmente Fiscalía allana, acoge y finalmente vuelve a dormirse la justicia? Marlon Puertas, este tipo de periodismo investigativo debe activarse ya no de actos atrás, sino lograr que se alerte antes, o sea, un periodismo investigativo activo, alerte a tiempo porque los dineros se pierden. Por favor, periodismo investigativo preventivo. Respecto a Marcela Guiñaga, también opinan, dice Marcela Guiñaga, mejor representante de que la justicia está ciega, sorda y muda del trabajo de la investigación periodística, libre y muy feliz. Termino con un mensaje que dice: ¿qué opina Marlon sobre pedir la eliminación del sistema de filtros de compras? Pedir la eliminación El del sistema sistema de filtros de compras de compras públicas. públicas. Bueno, comienzo por la última pregunta. No sé si estábamos mal sin el sistema cuando antes no había este sistema de compras públicas y estamos ahora peor que hay el sistema de compras públicas. Eso sería, finalmente, no es malo tener el sistema. El problema, siempre sostengo yo, son las personas que aplican el sistema o que aplican las leyes. Muchos abogados también suelen decir que las leyes no son tanto las malas o las que hay que cambiar, sino las personas que aplican las leyes. En este caso igual, el sistema de compras públicas está ahí, es un sistema que nos ha ayudado mucho a los periodistas que estamos permanentemente vigilantes de los procesos que se suben ahí al sistema, porque antes no había eso. Antes, yo recuerdo hace 15 años en que trabajaba en temas también de investigación, no contábamos con esta herramienta y teníamos que buscar manualmente, en físico, en papel, cualquier cosa que nosotros requeríamos. Y era así, o sea, teníamos que ir directamente a la oficina, meternos en esos grandes archivos con oficinas que tenían papeles desde el piso hasta el techo, e ir buscando papel por papel el que nosotros estábamos intentando indagar. Eso nos tocaba hacer y era mucho más difícil. Ahora que ya está todo digitalmente, créanme que en ese sentido se ha mejorado bastante en cuanto al acceso a determinada información. No toda, por supuesto, hay información que ni siquiera se sube ni es tomada en cuenta, pero algo es algo. Entonces, yo no sé pues si sería lo más conveniente eliminar eso. En cuanto a la prevención, al periodismo preventivo, que escuché que hay un comentario al respecto, yo quiero decir que nosotros durante esta emergencia hemos estado permanentemente vigilantes de todos los procesos de emergencia que se han firmado. Tanto así que algunos de ellos hemos puesto alertas efectivamente antes de que se concrete el desembolso, supuestamente, ¿no?
ahí escuchamos, por ejemplo, a la señora Alexandra Ocles decir en su defensa Claro. Por la compra de kits de alimentos con sobreprecio y con tallarines sin gluten, que ella dice que sí, que estaba caro, que compró tallarines sin gluten, pero que finalmente no se hizo el pago. Todavía no se había hecho el pago, con lo cual no hay ningún perjuicio. Y tanto así también es que se salvó del peculado y apenas está siendo ella investigada por tráfico de influencias. ¿Debido a qué? Debido a que no se realizó el pago y no se dio ningún perjuicio. Nosotros, bueno, hay casos que ya se pagaron, como por ejemplo también lo que denunciamos, la compra de fundas para cadáveres a $150 cada funda. Desgraciadamente ahí sí se pagó ya, se pagó y se llevaron la plata. Claro. Así que recuperar eso va a ser casi una misión imposible, ¿no?